Buenas tardes. Es un gran gozo para mí el día de hoy presentarme ante ustedes y de esta manera también compartirles un poco de lo que dice la palabra del Señor. Sé que será de muchísima bendición para tu vida y para mi vida y para la vida de aquellas personas quienes nos rodean, porque el objetivo de recibir la palabra de Dios es también transmitirlo a otras personas. Así que te invito primeramente a que juntos podamos leer lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo número 5 del versículo 1 al versículo número 20. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por eso viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices con ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga la lectura de su palabra en nuestra vida y en nuestro corazón. Te invito a orar, mi hermano y mi hermana. Padre Celestial, el día de hoy tenemos la magnífica oportunidad de acercarnos delante de tu presencia y de esta manera, Señor nuestro, ser bendecidos a través de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia en nuestra vida y en nuestro corazón. Te rogamos, muy querido Señor nuestro, que tú guíes nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros pensamientos, para que así tu santa y bendita palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, para que juntos podamos reflexionar en la misma, podamos ser alimentados, Señor nuestro, y de esta manera podamos ser de bendición, no solamente a nuestra vida, sino ser de bendición a la vida de las personas quienes nos rodean. En Cristo nuestro Salvador te lo pedimos y agradecemos de antemano. Amén y amén. Mis hermanos y mis hermanas, es para mí una alegría enorme el poderles transmitir esta pequeña porción de lo que dice la Escritura. Efesios 5, del 1 al 20, la lectura que hemos hecho hace un momento. Como ustedes saben, mi nombre es Fernando Valencia, soy pastor de Ministerios Hispanos en la iglesia Rosewood, aquí en Bellflower, California. Y también para mis hermanos y mis hermanas que nos están viendo muy lejos, les mandamos un fuerte abrazo, así como a los cercanos. Que el Señor les bendiga y les guarde.
Pues bien, mis hermanos y mis hermanas, en sí es llevar una vida de amor, así como Cristo. Dirán los hermanos, ¿ya terminó? No, hay mucho que decir. En Efesios 5 del 1 al 20, el inicio es seco y directo. Vean ustedes que Pablo es más directo en su mensaje y más allá de una lista de lo que no se debe hacer, es un recordatorio de prácticas que no edifican, prácticas que destruyen la comunión con Dios. Dice así en los versículos 1 al 3, que es la primera parte que vamos a ver. Dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Y esto, mis hermanos y mis hermanas, nos pone de relieve bastantes situaciones, ya que las prácticas de inmoralidad sexual, la perversión, el descontrol respecto al sexo y la avaricia incontrolable son por las cosas que puede uno perderse. Son las cosas que lo pueden llevar a uno a un extremo de perderse de todas las bendiciones que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. A su vez, también tenemos que recordar que esas son conductas inapropiadas para los hijos de Dios, pues que nos invita nuestro buen Señor para que en voz de Pablo necesitamos ser buenos imitadores de Dios. También es inapropiado llenarse la boca con palabras groseras, hablando, disculpe usted la expresión, hablando tonterías y hacer bromas vulgares. Vean ustedes, o veamos más bien, lo que dice la palabra del Señor en el versículo número 4. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Pues bien, mi hermano y mi hermana, nadie que practica inmoralidades sexuales, a quien el descontrol por el sexo y a quien la avaricia incontrolable por las cosas que poseen los demás le quita el sueño, a este tipo de personas, Pablo nos recuerda esta advertencia en el versículo 5 y 7. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es una advertencia muy fuerte en el versículo número 5. Por eso es que después dice que nadie los engañe en el versículo 6, con argumentaciones vanas. Porque por eso viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Y por eso al final dice en el versículo 7, así que no sean cómplices con ellos. Una advertencia muy fuerte, pues prácticamente nos está diciendo esto sí y esto no, y no podemos estar mezclando las dos cosas. Aquella persona no tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. La advertencia es no nos juntemos con esas personas. La idolatría a la que hace referencia es a vivir para uno mismo. Ese es el tipo de idolatría a la cual hace referencia Pablo, a la cual hace referencia la palabra de Dios para ti y para mí. Es a vivir para uno mismo. Es el dejarse llevar por el egoísmo, la complacencia consigo mismo y la ausencia también, obviamente, de límites, porque todos los seres humanos necesitamos límites, porque esto nos puede llevar a un momento muy triste en nuestra propia vida y en nuestra relación con Dios. Por eso es que, de modo que nosotros necesitamos tener esos límites. Ahora bien, mi hermano y mi hermana, cuando una persona actúa así, egoístamente, ve a Dios y al prójimo como elementos o accesorios.
Esta es la motivación fundamental y torcida de todas las conductas inapropiadas que presenta Pablo. Todas estas conductas inapropiadas provienen de un mismo lugar, del egoísmo del ser humano, que ve a Dios como un objeto y de hecho ve al prójimo como un utensilio. Y ese es el punto, mis hermanos y mis hermanas. Es el punto central en esta situación. Aquella persona que no tiene límites, aquella persona que no tiene un autocontrol, aquella persona que está ejerciendo esa idolatría que en realidad es egoísmo, está viendo a Dios como un objeto y está viendo a su prójimo como un utensilio, como algo que se usa y se tira, como algo que solamente le trae beneficio por un tiempo y después lo desecha. Por eso es una advertencia muy fuerte en el versículo número 5, cuando dice, aquellos no tendrán herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por eso habla de esta idolatría que puede llevarnos a no tener límites, que nos puede llevar a ser una persona egoísta, una persona que solamente ve a Dios cuando lo necesita. Aquella persona que solamente ve a las otras personas como utensilios de te uso y te desecho. Me eres útil, te quedas. No me eres útil, mejor te vas. Ese es el problema, mis hermanos y mis hermanas. Además, la carta nos recuerda que nuestras vidas no han de ser así, obviamente. Pues al vivir de esa manera es vivir en las tinieblas. Y ya nosotros estamos en la luz, porque hace esa división entre la luz y las tinieblas, entre no haber entendido lo que significa amar a Dios y lo que significa verdaderamente amar y respetar a Dios. Por eso Pablo les dice y nos recuerda a nosotros en los versículos 8 y de los 8 al 10, dice así, porque ustedes antes eran oscuridad. Una advertencia bastante interesante, ¿no? Una memoria que nos trae a nuestro corazón y a nuestra vida. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora ya son luz en el Señor. Dice así, vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, toda justicia y verdad. Y eso es bastante interesante. Y después nos dice el bono extra, porque siempre hay un bono extra en el Señor. Y comprueben lo que agrada al Señor. Esto nos ayuda entonces a conservar la luz de nuestro Dios que habita en nosotros y nos ayuda a luchar contra las tinieblas, ya que nos habla del fruto de esa luz. Y del fruto de esa luz, de ese despertar en Dios, de ese poder comprender lo magnífico y lo maravilloso que es Dios para nuestra vida, nos va a hablar entonces de una bondad, mis hermanos y mis hermanas, donde es estar conectados con el Espíritu Santo para lo bueno. Porque al final de eso se trata. La bondad a la cual tú y yo hemos sido llamados es estar conectados con el Espíritu Santo para realizar toda clase de cosas buenas. No lo digo yo. Es lo que dice la palabra del Señor. Romanos 15:14 dice de la siguiente manera: por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Esa bondad, mis hermanos y mis hermanas, a la cual nosotros hemos sido llamados a través de la luz, a través de ese despertar de saber y de conocer quién es Dios para nuestra propia vida, es para que su Espíritu Santo se ejerza de tal manera en nuestra vida para que nosotros hagamos lo bueno, para que nosotros podamos instruir y capacitar a otras personas de quién es Dios y qué maravilloso es Dios para nosotros. Porque al final, mi hermano y mi hermana,
No se trata de decirle a una persona, te voy a hablar acerca de Dios. Y lo vemos como alguien que está lejos de nosotros, como en tercera persona. Y no es así. Mejor aún, cuando nosotros hablamos o testificamos acerca de Dios, es porque le podemos decir a otra persona, yo sé que es real porque eso ha sido en mi vida. Me ha transformado a mí, me ha rescatado a mí. Y también lo puede hacer contigo. No se trata de nosotros. Se trata de lo que Dios ha hecho en nosotros y de qué manera nosotros podemos ayudar a otras personas. Es así como funciona el Evangelio, mis hermanos. Es dinámico. En ese dinamismo de estar inmersos en una realidad, no como algo externo a nosotros, sino como que forma parte de nosotros, porque así es, forma parte de ti y de mí, y podemos nosotros ser de bendición a las personas quienes nos rodean. Pues bien, además de este fruto de la luz que nos habla en el versículo número 9, acerca de toda esta bondad que nosotros ha sido depositada a través del Espíritu Santo, mi hermano y mi hermana, también nos habla de la justicia, es decir, es vivir desde el perdón hacia lo justo, ¿verdad? Porque de eso se trata la justicia de parte de Dios. Es vivir desde el perdón hacia lo justo. Mira lo que dice la palabra del Señor. Escuchemos lo que dice la palabra del Señor en Romanos 3:28. ¿Por qué? Porque sostenemos, dice así, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Mi hermano y mi hermana, esto es vivir bajo el perdón para ejercer y realizar cosas justas. Es poder darnos cuenta que esa justicia a la cual hemos sido llamados, que se ejerce en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos llama a ser una persona diferente. Diferente. No como el mundo, sino como verdaderos hijos e hijas de Dios, donde nosotros podemos sabernos perdonados y podemos, por ejemplo, otorgar el perdón a otra persona, donde nosotros nos sentimos amados y podemos ejercer ese amor hacia otra persona. Al final nos dice en el mismo versículo número 9 que el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y esta palabra verdad, mis hermanos y mis hermanas, es muy interesante, pues en realidad está hablando de personas confiables, cuyas palabras y acciones estén siempre de acuerdo con lo real, ¿verdad? Para que nuestro apellido, nuestro buen nombre, perdure. Proverbios 12:19 dice así: los labios sinceros permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa dura solo un instante. Lo verdadero, mis hermanos y mis hermanas, lo real, va a permanecer. La mentira desaparece. Y por eso es que nos habla justamente de ser esas personas reales, verdaderas, para que podamos permanecer, aun cuando nosotros ya no estemos aquí. De eso se trata. Entonces, mi hermano y mi hermana, Dios espera que nos esmeremos en aprender lo que le agrada a Él. Esa es la razón por la cual no participamos, más bien dicho, de las cosas que son fruto del egoísmo y de la avaricia, que son solo cosas que nos van a dañar. Recordemos, las obras de las tinieblas son infértiles y no fructifican,
y que la luz de una u otra manera siempre llega y pone al descubierto todas las cosas. Vean ustedes, por ejemplo, la televisión, el internet. Lo único que nos vamos a encontrar en este momento, y bueno, ya tienen bastante tiempo con esto, homicidios, violencia, robos, impunidad, odio. Tal parece que esto es lo que vende. Porque entre mayor morbo haya, entre mayor morbo haya en la noticia o en el programa de televisión o en la serie, perdón que les rompa el corazón para los que son amantes de Netflix o de otra plataforma, entre mayor morbo haya, parece que tiene mayor audiencia. Y eso es lo triste. ¿No te parece triste eso? Que necesitamos o necesitemos como seres humanos, como humanidad, ser alimentados de esa manera. Ellos lo saben. Los medios masivos de comunicación lo saben. Saben que entre mayor morbo haya, tanto en una noticia, como en una película o como en una serie, lo que sea, va a capturar mayor audiencia. Y ellos están conscientes de esto. Por cada homicidio que vemos en la pantalla, por cada robo que escuchamos o leemos o vemos, hay millones de padres y madres preocupados por sus hijos. Hay millones cuidando también a sus familias. Por ello, no nos dejemos influenciar por las obras de las tinieblas. Ese es el llamado al cual nos hace la palabra de Dios. No nos dejemos influenciar por cada una de estas obras de las tinieblas. Mejor aún, mucho mejor aún, necesitamos ser guiados a través del Espíritu Santo de Dios. El llamado a esto, entonces, mi hermano y mi hermana, es a vivir como imitadores de Dios, como hijos de Dios, afirmando el nuevo ser que ha dejado atrás ya lo viejo. Esto lo podemos ver en esta carta, donde nos presenta una lista de vicios y una lista de virtudes. A veces parecería que el listado de vicios es más grande que el listado de virtudes, pero en Jesucristo sabemos nosotros, mi hermano y mi hermana, que la luz representa mucho más que las tinieblas, que la luz resplandece mucho más que las tinieblas. Y que nosotros hemos sido llamados a llevar esa luz a aquellas personas quienes no conocen a Jesucristo. De ahí que el llamado que hace Pablo a la iglesia sea en los versículos 11 al 14. Dice así: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Para los cristianos, mi hermano y mi hermana, dar testimonio con nuestras palabras y acciones dentro y fuera de la iglesia es la manera en que procuramos que la luz de Dios en Cristo sea una alternativa de vida. También el llamado es a estar conscientes de las dificultades que enfrentamos y estar esperanzados en la victoria obtenida. Por ello, es despertarnos, es levantarnos para mostrar quién es Cristo para ti y para mí. Mostrarle a este mundo quién es Dios a través de nuestros dichos y de nuestros hechos. Y así lo dice en el versículo número 14.
porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Además, ya en los versículos 15 al 18, nos dice de la siguiente manera: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Mis hermanos y mis hermanas, es vivir desde la bondad, la justicia y la verdad. Es ser sabios, es ser entendidos y llenos del Espíritu. Por ello, el último llamado es a dejar atrás toda necedad, insensatez y borrachera, pues los días en que vivimos son ciertamente difíciles. Pero ¿sabes una cosa? En Cristo son más llevaderos. En Cristo esta vida es mucho más llevadera. Esta vida, con toda la adversidad que estamos enfrentando como humanidad, como hijos de Dios, como cristianos. Esta adversidad, mis hermanos y mis hermanas, es mucho más sencilla de llevar con Cristo. Por eso dice en el versículo 18, 19 y 20, al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten, alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos y mis hermanas, nuestra vida debe ser de alabanza y de gloria al Señor, porque de eso se trata. Hacer a un lado las borracheras y las palabras groseras y cada cosa tonta que a veces decimos, las trivialidades. Todo eso necesita ser sustituido por toda clase de cantos, salmos e himnos a Dios. Esta es la manera en que mostramos nuestra gratitud a aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es la manera en la cual nosotros podemos hacer la diferencia en este mundo. Esta es la manera en la cual tú y yo podemos llevar una vida de amor, así como Cristo la llevó. Este es el llamado de Dios para nuestra vida y para nuestro corazón. Que el Señor te bendiga. Te invito a orar, mi hermano y mi hermana. Padre, te alabamos y glorificamos tu santísimo nombre el día de hoy. Te damos gracias, muy querido Señor, por tu gran amor manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, el cual nos limpia de todo pecado y nos muestra la oportunidad de una vida nueva, renovada, para tu gloria y para tu honra. Te damos gracias, Señor, también por tu santo y bendito Espíritu, porque el día de hoy, Señor nuestro, nos permite tener esa luz en nuestro corazón, en nuestra vida, para que juntos podamos discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque de eso se trata la sabiduría, saber discernir entre el bien y el mal y tomar las mejores decisiones, todo encaminado para tu gloria y para tu honra. En Cristo nuestro Salvador te agradecemos, querido Padre, por tu palabra. Y te pedimos, Señor nuestro, que nos dé la fortaleza para ejercerla, para poderla llevar a cabo en hechos concretos, en hechos reales, en nuestro diario caminar. Y así, no solamente ser bendecidos como hijos e hijas tuyos, también ser de bendición a las personas que nos rodean. En Cristo nuestro Salvador te lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Mis hermanos y mis hermanas, solamente recordarles algo muy importante. Recuerden que los domingos estamos reunidos a las 10:30 de la mañana en vivo a través de este medio.
y esperamos en el Señor verle y saludarle en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual sea la gloria hoy y siempre. Amén. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.